Buenas noches, estimado público en general. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad de Ciencia. Quien les habla es Gustavo Altamisa. En este canal es un espacio donde hablaremos de la realidad de nuestro país, qué acontece realmente en nuestro país y la ciencia que necesita para su desarrollo. En este sentido, tenemos un invitado y le damos la bienvenida al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es el candidato por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Buenas noches, profesor Walter Pérez Terrell. Buenas noches, estimado Gustavo Altamisa. Bien, Muy agradecido por la invitación. bien. Hablaremos hoy día de un tema muy especial de ESI. ESI es una institución que realiza eventos. Uno de los eventos muy especiales es Encuentro Científico Internacional. En este encuentro se realizan todos los años, donde un grupo de investigadores se exponen y presentan su trabajo de investigación al público en general. Pero no solamente son los especialistas, también son los estudiantes de los décimos ciclos, ¿no? Que son asesorados por sus asesores y presentan su trabajo de investigación. También son los bachilleratos, ¿no? Los estudiantes que ya han egresado y están lógicamente por sacar su título profesional, tienen que presentar un trabajo de investigación y ese trabajo de investigación lo exponen también a este tipo de evento, ¿no? Que es ESI. En este año se ha realizado el ESI en la Universidad Nacional de Ingeniería el 2 y el 4 de enero de 2021, donde el doctor Modesto Montoya, un investigador físico, invitó a los candidatos para la presidencia de nuestro país para este 2021 para hablar si tienen conocimiento de la investigación científica. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿qué podemos comentar sobre esta situación? Bueno, yo escuché esta entrevista que le hicieron a todos los candidatos a la presidencia, pero el 80% no conocen lo que es una investigación científica. Uno, porque no son del área de ciencias, salvo creo dos o tres, pero el resto son economistas, contadores, abogados, psicólogos. Realmente es una pena. Eh, o sea, desencantado realmente de lo que escuché. Y es más, abiertamente lo han dicho que no están de acuerdo con un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces, parece que tener un ministerio de ciencia y tecnología para los próximos 5 o 10 años es bastante difícil. Si los que han pasado por la presidencia, como el presidente Fujimori, que era ingeniero, el presidente Vizcarra, ingeniero egresado de la UNI, ¿no? Con él tendríamos grandes posibilidades, pues, de tener un ministerio de ciencia y tecnología. Pero, no sé, parece que nuestro país está castigado, ¿no? Por el tema de la investigación. Ahora, si no hay ciencia y tecnología, salir del subdesarrollo, mejorar la economía del país, está difícil. Si los científicos peruanos, los ingenieros, no hacen la manipulación de la materia, es decir, le dan un valor agregado, lo podemos transformar en cobre, que está en piedra, a alambre de cobre, láminas de cobre. Entonces, podríamos pensar, ¿no?, que en un futuro muy cercano podría haber un cambio en la economía. Trabajo para tantos ingenieros que egresan de diferentes universidades públicas y privadas. Pareciera que el presidente vive de espaldas a la realidad. En verdad, el país está, ¿cómo se puede decir? No hay una estructura. Lo que se hace en la secundaria no tiene nada que ver con lo que se hace en la universidad. Lo que se estudia en la universidad está desconectado del campo laboral. Los alumnos estudian cualquier carrera. Entonces,
Pienso de que el tema de educación tiene que ordenarse desde el nivel inicial, primaria, la secundaria, el bachillerato internacional, las carreras en las universidades. Es decir, tiene que haber carreras que ayudan al desarrollo de nuestro país. Nosotros somos un país minero y metalúrgico desde los incas y pre-incas. Y no se está haciendo nada en este camino, ¿no? Las fábricas que existían en la década de 60, 70, 80 han desaparecido. En este país, en el gobierno del general Velasco y después de Moral Bermúdez, o antes en el gobierno de Belaúnde, se ensamblaban, por ejemplo, los automóviles Volkswagen y el Toyota Corolla Nacional, así la llamaban. Se fabricaban refrigeradoras, cocinas, pero desapareció. O sea, no hay un interés por la ciencia, por la tecnología. Pareciera que el gobierno está muy preocupado por otras cosas, ¿no? Por robar, porque los últimos 4 o 5 presidentes, ¿no? Se han dedicado pues al robo y no han hecho nada por sacar a nuestro país de este subdesarrollo. Así es, mi querido Gustavo Altamisa. Nosotros queremos un candidato a la presidencia que tenga conocimientos, ¿no?, de lo que es el área de ciencias. Es muy importante, si no tenemos área de ciencia o un instituto de investigación científica, o en este caso de ciencia y tecnología, pues nosotros vamos a seguir estando en el subdesarrollo. Lo que queremos justamente, como dice usted, es lamentable que los candidatos, ninguno de los candidatos tenga conocimiento pues de qué es metodología de la investigación científica, ¿no? De ahí se parte, ¿no? Para poder hacer ciencia y aplicación a la tecnología. Muchos de ellos ni siquiera tienen conocimientos básicos de qué se trata de este tema. Entonces, nuestro país necesita pues gente que realmente tenga un conocimiento de este tema. Pero hoy en día, para sacar el título profesional, hay que hacer ahora trabajo de investigación. Por lo menos nuestros muchachos, nuestros egresados de las universidades, ya tienen una noción qué cosa es una investigación científica. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de su tesis. Entonces, ahí nosotros debemos trabajar en nuestros egresados, ¿no es cierto? Y lógicamente apoyarlos en el tema de sus trabajos de investigaciones. Ellos van a ser los futuros de nuestro país, van a ser los próximos candidatos a la presidencia de la República y lógicamente van a tener otro tipo pues de gestión, van a tener otro tipo de visión. Entonces, lo que queremos justamente un poco apoyar a este tipo de cultura, ¿no? Al área de investigación. Estoy de acuerdo contigo, profesor Altamisa, pero también no se puede investigar cualquier cosa. A veces nuestros jóvenes estudiantes investigan temas que al país no le interesan. Y tenemos que tener personas profesionales que han trabajado, escuchar a los mayores, a los ingenieros que tienen 60, 70 años, que toda su vida han trabajado y sí saben lo que necesita el país, saben lo que tenemos. Por ejemplo, el mar es, políticamente estamos muy bien ubicados en, digamos, el litoral peruano. Hemos sido beneficiados por la naturaleza. Hay grandes riquezas en el mar. Su posición estratégica del puerto del Callao, el puerto de Paita, no se está aprovechando. Por ejemplo, el,
no hay empresas que fabrican barcos o otro tipo de embarcaciones. Tenemos un río caudaloso, el río Amazonas, que tampoco se le saca provecho. Tenemos las lagunas inmensas, en este caso el lago Titicaca, que es uno de los grandes lagos en el mundo, tampoco. Es decir, tampoco se puede hacer investigación en cualquier tema, ¿no? Entonces, pareciera que eso viene ya de una formación. Si un joven conoce bien su historia, su geografía, el muchacho estaría preocupado pues de una carrera que ayuda al desarrollo del país. Por ejemplo, el Perú es un país amazónico. Desde Puno tiene Amazonía. Junín, el 70% del territorio de Junín es amazónico. Cusco, Ayacucho. Pero, sin embargo, nuestros jóvenes en la secundaria no conocen el país en que han nacido y que vamos a heredar temporalmente. Y los presidentes, los últimos que hemos tenido, tremendos delincuentes. Estos nunca se han preocupado por desarrollar a nuestros jóvenes y las industrias, el trabajo. Para salir de su desarrollo, yo creo que hay tres pilares fundamentales: salud, educación y trabajo. El Estado peruano, mediante su presidente, debería ser gran promotor del trabajo. Finalmente, él debería estar preocupado todos los días por los jóvenes que van a egresar de las grandes universidades públicas y privadas. Los ingenieros que egresan de la UNI, por ejemplo, ¿no? que tienen buenos estudiantes. Hasta podría decir, ¿no?, que los mejores estudiantes del Perú están en la UNI, sin afectar pues la categoría de las otras universidades, ¿no?, como San Marcos, la Universidad de Callao, La Molina. Pero preocupa bastante estos jóvenes que con tanto esfuerzo terminan una carrera, salen al campo laboral, no hay fábricas. ¿Qué hacen con sus estudios de ingeniería si el Estado peruano no los favorece? Entonces, se tiene que hacer un plan nacional de la educación, y también las universidades públicas deberían tener o favorecer a las facultades de ciencias con laboratorios, con libros, con acceso a estudios de posgrado. Y yo pienso de que los mejores estudiantes de las facultades de ciencias deberían hacer su maestría y doctorado en universidades del extranjero, como por ejemplo Brasil, México, Norteamérica, Europa. Porque acá en el Perú no tenemos, lamentablemente, universidades que estén bien preparados para hacer carreras de maestría y doctorado. Es decir, el tema no se va a resolver, mi estimado Gustavo, en 5 o 10 años. Tiene un plan a largo plazo. Empezando por el nivel inicial, primaria, secundaria, enseñarles a indagar y a investigar a los jóvenes. Y nos han hecho creer también que para investigar hay que tener mucho dinero, y eso también es mentira. De repente, algunas carreras sí necesitan equipos de laboratorio que son costosos, pero no todos. Por ejemplo, los que investigan en historia y geografía no necesitan de grandes recursos económicos. Y los que quieren hacer investigación en física, no hay que hacer en el Perú,
hay que irse a otro país. Pero todo esto, lo que yo menciono, ya lo había adelantado Arguedas, nuestro gran escritor. Él decía, ¿cómo vas a estudiar física, mecatrónica, que quieres competir con Francia, con Alemania? ¿Qué hacer? ¿En qué hay que investigar? En cosas que ellos no saben hacer. Y algo bien simple, él hablaba, por ejemplo, de la astronomía, que después Gastón Acurio consiguió gran éxito, ¿no? Él decía que la gastronomía era en algo que nosotros podemos aportar. ¿Por qué? Porque los otros países no tenían el ají, así de simple. Y en el tema del turismo, igualito. Nadie se preocupa. La mejor playa de Latinoamérica, la costa, se tiene en el norte, Máncora. Ahí deberían haber hoteles 5 estrellas. Y hay formas, no es mi especialidad, pero se puede hacer convenios con países como China, por ejemplo, que me haga un hotel 5 estrellas y traer a las personas, a los turistas europeos. El avión sale de Alemania, llega a Máncora un día, al día siguiente están en Lima, conociendo los grandes museos, visitando los grandes restaurantes. El tercer día, en la ciudad imperial, visitando Machu Picchu. Y el cuarto día de salida, visitar Iquitos. Y de ahí, de regreso a Alemania. Pongo un ejemplo sencillo. Así tiene que ser. Es decir, somos pobres porque no tenemos ideas. O la preocupación del gobernante no es darle desarrollo al pueblo, sino robar los recursos naturales, venderlos, vender nuestro gas, vender nuestros metales como piedra. Ahora, nosotros somos grandes productores de cobre, de plata y de oro. Nuestros artesanos de la zona andina, de Jauja, por ejemplo, donde manipulan la plata, o del norte, que manipulan el oro, se debería hacer un convenio, y esto tampoco es idea mía, por si acaso. He escuchado a Mauta, don Juan Augusto Benavides Estrada, cuando me decía, hijo, me dice, a cada artesano 1 kilo en peso de oro. De las toneladas de oro que produce Perú en un año, ¿no? 1 kilo a cada artesano. ¿Serán pues cuántos? 100 artesanos. ¿Cuál es el costo del oro? X. Pero en el momento que ya lo transforman ellos en objetos, puede costar 5x. La diferencia se reparte entre el Estado y el artesano. Y nosotros tenemos una herencia cultural, eso ya se ha hecho en el país, o sea, no es que vamos a inventar el trabajo del artesano, eso ya lo tenemos. ¿Y cuáles serían los puntos de venta? Todas las embajadas del mundo, en Europa y en Norteamérica. Entonces, hay muchas formas de salir del subdesarrollo. Nosotros tenemos todos los elementos. Este es un país bendecido. Pero la pobreza está en las mentes de nuestros gobernantes. Vamos a celebrar los 200 años de vida republicana. Puros rateros, vendepatrias. Yo no conozco mucho la historia, pero escucho, puedo leer, o a veces me entero por historiadores
extranjeros. Y no sé, la verdad, ¿en qué momento van a acabarse estos vendepatrias, no? Porque cada vez se reinventan. Cuando era más joven, pensé que después de Alan García, del primer gobierno, ya nadie iba a gobernar tan mal, tan pésimo. Y apareció el gran Alberto Fujimori, que yo lo conocí en la Universidad Agraria. Yo era profesor de la preagraria cuando él era profesor de la Universidad Agraria, ¿no? Y todos hablaban bien del chino, pero cuando llegó al poder, no le interesó. Según el expresidente Paniagua, ¿no? Se levantó, no sé si es 6.000 o 600.000 millones de dólares, ¿no? Y como tú eres físico, sabes, pues, de que las cosas se ven, ¿no? Los hijos no trabajan. Es lamentable realmente. Yo enseñé en un colegio donde el 80% eran familiares con raíces japonesas, ¿no? El colegio Abraham Lincoln La Molina. Pero, personas trabajadoras, laboriosas. Yo no sé de dónde salió Fujimori, ¿eh? O tan fácil es cambiar la personalidad de una persona. Yo a veces me pregunto, ¿no? Si tengo algún día poder, de repente va a pasar conmigo igual. No lo sé, porque he visto, pues, esto realmente, con todo lo que sabemos, lo de Fujimori, ¿cómo es que la gente en el Perú todavía puede apoyar a la hija, que viene a ser una versión superior del padre, cínica, mentirosa, malvada, y técnicamente es extranjera? Ella es extranjera. Un alumno me estaba hablando de Forsyth, de que es veneco, es chileno, es peruano. ¿Qué falta de identidad en el Perú? La mamá de Forsyth es chilena, y según las leyes en Chile, los hijos de una mujer chilena son chilenos, y es irrenunciable. Son las leyes de ellos. No lo sabía. Ahora, este señor también técnicamente es extranjero. Papá, raíces europeas, me parece. La mamá también. Sin embargo, mis amigos, mis paisanos loretanos, ¿no? Viven como 500 años en ese suelo y no son dueños de minas y ni siquiera tienen acceso a la política. No son bien representados. Por eso prácticamente es un país, ¿no? Que no está conectado con el Perú. Y es inmenso, un tercio del territorio Loreto. Yo he escuchado a muchos amigos loretanos que dicen, ¿no? Ojalá haya un buen presidente para que pueda conectar Loreto con el Perú. Claro. Así es, mi amigo Altamisa. La verdad, de tanto conocer, me he vuelto pesimista, hermano. La verdad, a veces yo lamento mucho de la forma que hablo, ¿no? Tanto desencanto que me he vuelto pesimista de mi país. De todos los que hemos conocido, los últimos, el gran PPK, que estudió en el mejor colegio del Perú, en las mejores universidades del mundo. Tremendo ratero, ¿no? Pero ese no ha robado de viejo,
se ha robado desde que tenía 20 años, empezando por la página 11. El expresidente Vizcarra, egresado de la UNI, se supone que en la UNI están los mejores estudiantes del Perú. Tremendo pillo, ¿no? Mentiroso, además mentiroso. Nos contaba el cuento de la vacuna todos los días y con una ministra de salud también mentirosa. Así estamos, Gustavo Altamisa. ¿Qué te parece? Bien, lo que hemos conversado, te hemos escuchado, pues nos falta un poco de identidad de nuestro pueblo y eso lo podemos lograr con educación. A nuestra gente tenemos que educarlo para que nunca más los engañe, donde gente foráneas, extranjeros, pues no vengan aquí a candidatear y lógicamente ser ganado por nuestra gente, el pueblo. El pueblo necesita tiene que tener identidad, querer a su patria, querer a su pueblo, querer a su tierra, lo suyo. Y eso no lo tenemos. Entonces tenemos que trabajar en eso. El perfil de un presidente debe conocer de todo. No debe ser un presidente eh, que haya salido de la nada, ¿no? Debe conocer un poco de todo. Y lo que tenemos ahorita nuestros candidatos, pues hay mucho que desear, ¿no? Y yo he conversado con profesionales y este señor Forsyth es un invento de la prensa, es un invento de las grandes empresas en el Perú que quieren mantenerse en el poder. O sea, tampoco es que gratuito, hay intereses fuertes económicos. El banco de crédito, donde yo soy cliente desde que tengo 20 años, tengo 62, ¿no? Considerado un banco sólido, serio, pero mira, más de 3 millones de dólares. Y yo saco mi campaña, creo que con 3.000 soles. Y a la señora Keiko le ha dado más de 3 millones de dólares. Súmale eso lo de Obredes, la empresa Gloria. Pues esto no es democracia, mi estimado Altamisa. ¿Cómo va a ser Así que es. nos ha hecho creer que esto es democracia cuando la gente honesta, ¿no? Eh, participa con un sencillo y el otro pues tiene un cerro de plata, ¿no? Así El es. señor Humala peca ya de poca inteligencia, por no decirle bruto, ¿no? Y lo peor, siendo militar, porque el señor, imagino que en la escuela de oficiales le han enseñado la historia del Perú, imagino, ¿no? Tremendo calzonudo. Quien gobernó fue la mujer. Y una señora que antes de que el marido llegue al poder, dicen los que lo conocen, ¿eh? No sabía ni siquiera sacar fotocopia. Imagínate. ¿Tan malos somos para elegir el presidente? ¿O realmente no hay talento en este país? Tanto nos hemos equivocado. Yo creo que sí hay talento, profe. Lo que pasa es que no quieren involucrarse más de toda esta situación que lógicamente te quita el sueño. Yo conozco buenos profesionales, docentes universitarios, especialistas en su área, que no se quieren involucrar en la política, porque dicen que la política es cochina. Hasta ese extremo Pero, hemos llegado. pero un gran error, ¿eh? Un gran error. Yo escuché al Papa, no estoy seguro si fue Juan Pablo segundo o el Papa Francisco, no recuerdo bien, pero dijo, por culpa de los hombres buenos y cristianos que opinan de esa manera, le hemos regalado a los delincuentes
el país. Y usted sabe que el peor analfabeto es el analfabeto político, porque piensa que la política solamente es para gente mala. Aparecen pues los niños pirañitas, prostitutas, tráfico de drogas y todo. El día que los hombres buenos se comprometan con este país, posiblemente, como usted dice, hay talento. Yo también conozco muchos profesores en, en la Universidad de San Marcos, donde yo he estudiado, gente honesta e inteligente, pero a la política miraban de lejos. Y al final le hemos regalado espacio a los menos, ¿cómo puede decir? A los menos favorecidos en cuanto a la moral, donde nos manejan. En San Marcos, por ejemplo, los que manejan la Facultad de Física son 3, 4 personas. Es como el péndulo, ¿no? Hoy le toca a A, la próxima B, luego a A y luego a B. 4 o 5 veces decano de la Facultad de Física, mi ex profesor Máximo Poma. Y había, bueno, todavía está en la universidad, al que yo consideré el mejor profesor de física, a Mateo Márquez, que yo sepa, nunca ha sido decano, y era un extraordinario maestro, honesto. Cuando yo he sido alumno, nunca faltó, nunca llegó tarde, pero los que se han quedado, y son la mayoría, han hecho una alianza, alumnos que no quieren estudiar, profesores que no quieren enseñar, autoridades que quieren ser eternos. Cuando a mí me explicaron eso, digo, ¿cómo? A ver, repítame eso, ¿cómo? A ver, digo, sí, me dice. Los alumnos no quieren estudiar, no van a clase, pero quieren aprobar el curso. Los profesores faltan en exceso, no quieren enseñar, pero quieren cobrar y cobran. Y las autoridades quieren ser eternos. Por eso, mi amigo Altamisa, otra vez te repito, ¿no? De tanto conocer, me he vuelto pesimista. Dudo que esto cambie tan rápido, ¿eh? No creo que se pueda resolver en 5 años. Tenemos que cambiar al hombre desde abajo, desde el nivel inicial, desde ahí cuidarlos. Yo no sé, los historiadores hablan de Piérola, hablan de Prado, tremendos vendepatrias. Y siempre creo que ha sido así. Si uno va retrocediendo en la historia, nos han robado siempre. Otros pueblos se desarrollan rápido. Alemania ha perdido 2 guerras consecutivamente, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Los americanos y los rusos han destrozado Alemania. Y la peor parte no lo llevaron los hombres, sino las mujeres. Esas mujeres que quedaron, las mujeres jóvenes en Alemania, violadas por rusos, americanos. Pero se han levantado. Nosotros no hemos tenido tanta desgracia, ¿no? Pero mira cómo estamos. Pareciera que los enemigos somos nosotros mismos, de destruir nuestros recursos naturales. Pareciera que no hay hombres inteligentes que manejen bien la política. Un presidente debería ser como el gerente
de un gran país, ¿no? Convocar a los mejores cuadros para poder salir del subdesarrollo. Como usted dice, hay gente buena. En las universidades públicas hay inclusive alumnos, ¿no? Alumnos. Lo que pasa, pues, nadie quiere meterse a la cancha para poder jugar por el Perú. Todos estamos en la tribuna. Entonces tenemos que cambiar. Y una gran palanca de cambio tiene que ser una buena educación. Educar bien al pueblo. Y segundo, apostar por la ciencia y tecnología. Los institutos tecnológicos del Perú tienen que ser reactivados. ¿Y quién va a invertir? El Estado peruano. Modelos tenemos, y buenos modelos. El Instituto Sencico, donde enseñé mucho tiempo. Senati, TECSUP. Y Tulio Loza, ¿no? Papá gobierno. Claro, pues tiene que ser un padre. Estar pensando, jugar ajedrez todos los días. Y estos chicos cuando salen del instituto, ¿a dónde van a ir? Tienen que trabajar. Y tenemos que hacer que repotenciar las industrias, las fábricas. Tenemos que, de otra manera, no vamos, porque todos estos que están postulando ahora, que son como 23, creo que se han bajado como a 3 ya, ellos piensan seguir con lo mismo. Entonces, ahora mi amigo Altamisa, mucha gente piensa y dice, no hay plata. Se puede hacer el cambio también sin plata. A San Marcos, en el tiempo que era estudiante, había un convenio con Alemania. Podemos mencionar 3 nombres de muchos que han venido seguramente, ¿no? No sé si estará vivo todavía mi profesor Herbert Rufer, enamorado del Perú. El profesor Novak, igualito. El profesor Müller, igual, enamorado del Perú. Se jubilaron en Alemania y querían trabajar en San Marcos. Y ahí lo voy a contar, ¿no? Tremendo atrevimiento de estos sinvergüenzas en San Marcos. Al doctor Rufer, doctor en física, y había trabajado ya en el Perú 2 años, me parece. Le dijeron, tienes que convalidar tu título, tu grado. Maltrataban a los doctores. Pero eso también tiene que cambiar. Entonces, si usted me dice, profe, no hay plata, si yo fuera ministro de Educación, me traigo a todos los profesores jubilados de Europa y le pagaría con canje que tengan acceso libre a todos los museos o pasaje gratis, en tren, en autobús, bien sencillo. Lo que pasa es que nadie quiere perder su chamba. Esa educación secundaria que no sirve para nada. Esta semana empezó el ciclo preuniversitario en la Universidad Nacional de Ucayali, donde yo soy docente. Toda la secundaria, los chicos no saben sumar vectores. Los 5 años de secundaria no saben resolver una ecuación exponencial. Tremendo engaño. ¿Qué han hecho de la educación? El SUTEP. No, por eso otra vez te repito, Gustavo Altamisa, de tanto conocer me he vuelto pesimista. Bien. No sé por dónde se puede empezar a resolver el problema del Perú. ¿Otros invitados quieren de repente
participar. Bueno, Sí, Adelante, bueno, adelante Freddy Ronald Verasti. buenas noches, profesor Altamisa, buenas noches, profesor Walter. buenas noches. Bueno, como usted acaba de mencionar, ¿no? Toda la coyuntura de tantos años, todo lo que ha pasado en el país, y viendo la situación, ¿no? Por dónde comenzar, ¿no? Porque ya estamos ya, ¿no? Como que ya estamos en el pantano y estamos hasta el cuello y ahora qué hacemos, Así es. ¿no? Lamentablemente, Yo lamentablemente estamos. creo que, bueno, yo creo que usted está, bueno, ¿no? Optando, ¿no? Por entrar a una parte en donde se toman decisiones para el país como leyes, ¿no? Y eso es muy importante porque por ahí podríamos comenzar. Primero, nosotros no elegimos a nuestros candidatos como que nosotros creemos que estamos eligiendo. Podríamos elegir a un presidente que nos gobierne, sí, podemos elegirlos, que se van a segunda vuelta y votamos por ellos, pero a los congresistas, lamentablemente, nosotros no lo elegimos, porque prácticamente los partidos lanzan sus propuestas. Ya vimos los casos en el antiguo Congreso en que vimos a varios fujimoristas que ni bien terminaron el Congreso, que lo cerraron, se lanzaron al número uno de las listas de los otros partidos, increíblemente. ¿Ve? ¿Cómo puede pasar eso? Primero, o sea, ese partido se vendió, le compró una curul y le puso número uno. Entonces, si ese partido tiene una cantidad de votos, va a ingresar primero el que sea número uno, después el número dos, el número tres. El que sea número 44 ni va a ingresar, pues, Sí, pero pues. es candidato. Entonces, ahí nosotros no elegimos a nuestro congresista, o sea, primero, ¿no? Hay gente que no es capaz, como dicen, ¿no? Y a veces los profesionales o gente que puede dirigir bien el país no se quiere meter, ¿no? Pero capaz por eso podemos convencernos leyes que, o sea, el mismo pueblo elija a sus propios congresistas, que elija a sus propios a sus representantes. Otro también podría ser la service. Ya no es necesario la service, pero están haciendo un gran daño a todos los profesionales de la service. Trabajar para terceros o cuartos, todo terciarizan. Una mega obra, un proyecto de inversión, lo agarra por decir Graña y Montero, y ese lo terciariza otro, y lo terciariza otro, y lo terciariza. Al final todos roban, una cadena de robo. Y como todos están robando, todos se callan. Entonces, una cosa que podría hacer, eliminar la service. Y bueno, como usted dijo, ¿no? Si un país quiere llegar al desarrollo, tendremos que implementar de una vez por todas el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Porque hay que ver nada más a nuestro vecino Chile. Ellos tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hay un presupuesto, y ya se gasta un dinero, o sea, ya está presupuestado por el Estado, que sí o sí se va a gastar. Vemos también que los profesionales no están en sus mismos lugares, por decir, hay profesionales, los físicos, deberíamos estar en tantos puestos que son solamente para físicos, pero no, ahí lo está ocupando un técnico, un ingeniero o un profesional que no es acorde ahí, a ese lugar. No, por ahí podríamos comenzar, yo creo, ¿no? Y como dije en un inicio, ya estamos hasta el cuello, pero ¿qué nos queda, no? ¿Qué soluciones hay que ver, no? Porque Así es. toda esa coyuntura, bueno, eso es lo que yo estaba pensando, con Muy todo lo que bien. usted estaba, ¿no? Analizando. Bien, Freddy, gracias por participación. Efectivamente, lo que dice Freddy es, es una reacción muy real de lo que está pasando en nuestro país. El tema de los congresistas, pues no lo elegimos. Justamente eso debería haber una ley, ¿no? En la cual regule esa situación. El otro tema también es de, como dice Freddy, la, la cerviz, ¿no? La cerviz, es cierto, hace mucho daño a, al pueblo, ¿no? Y al final, lógicamente roban y le pagan una miseria, pues, al trabajador, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí,
debe haber una ley en la cual pues se deba eliminar la service, ¿no? Ya, yo creo que ya pasamos la etapa de eso, quedó pues en el gobierno de Fujimori, ¿no? Pero yo creo que ya debe cambiarse eso ya. Y estamos, ya tenemos otra realidad, y esa realidad debemos cambiarlo de acuerdo, una ley de acuerdo a nuestra realidad. Entonces nuestra constitución política del Perú se debe cambiar ya a nuestra realidad. Entonces empecemos, yo creo que por ahí, ¿no? Y eso lógicamente se tiene que respetar, ¿no? Como dice, hay muchas cosas que podemos hablar, ¿no? Lógicamente no tenemos mucho tiempo ya. Hay muchas cosas que podemos hablar de lo que está sucediendo realmente en nuestro país. Es una realidad que realmente, como dice Frey, nos da muchas cosas que pensar. ¿En qué momento nosotros debemos cambiar esto? ¿Por dónde iniciamos? Entonces, son cosas que nosotros podemos argumentar más adelante. Vamos a tener más conversaciones, profesor Walter Pérez Terrell, con otros invitados, ¿no? Para poder hablar el tema de realidad y ciencia de nuestro país. Lógicamente, de cada sitio, de cada región, de cada pueblo, ¿no? Tiene su realidad, tiene sus necesidades. Pero sin embargo, el Estado no los atiende como debe ser. Ni su región, ni su alcaldía. Entonces, tenemos que hablar sobre esos temas. Yo creo que en este espacio se invita pues a toda la comunidad de nuestro país, ¿no? Que se comunique con nosotros, ¿no? Y hacemos pues una conversación redonda, ¿no? Sobre las necesidades que tiene cada sector y cómo despertar, en este caso, a las autoridades actuales, hacerle una reflexión, por algo los elegimos. Entonces ellos también tienen que responder hacia nuestro pueblo. ¿Qué comentario podría dar ya con una nota final, profesor Walter Pérez Terrell? Sí, bueno, pido disculpas a los oyentes, ¿no? Porque la verdad que me he puesto, creo que, muy negativo por todo lo que he contado, porque es la realidad, ¿no? O sea, Es esto no que, es un invento, por es que favor. tampoco no es usted, es todo el pueblo peruano. Sí, o sea, roban en todas partes. El gobierno regional, el alcalde, el presidente, los ministros. Entonces, ¿qué cosa uno puede pensar de nuestros gobernantes, de nuestra clase política, ¿no? Alguien me decía que aquí los políticos, no, estos no son políticos, estos son politiqueros, criollos, rateros, vendepatrias. Esto, ¿cómo se... Humala, ¿cómo va a ser político? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la visión de Humala? No, no, no. De tantas veces que lo he escuchado, no. El chino Fujimori, igualito, tremendo ratero. Robar. PPK, bueno, ya sabemos desde la época de Velasco, de la página 11. La verdad que yo no sé qué cosa vamos a celebrar el próximo 28 de julio, los 200 años, que a estos sinvergüenzas darle, no sé, ¿qué estarán pensando? No sé. A los congresistas que acompañaron a Keiko Fujimori, a Fujimori, a todos los congresistas últimos que conocemos, cómo le podríamos ponerle en un estrado y aplaudirlos? ¿Por qué? Que han sido cómplices del robo, de la tremenda corrupción. Bueno, pero tenemos que levantarnos, tenemos que hacer algo por nuestro país. No sé, de repente salir a las calles a reclamar.
porque injusticia sobra en nuestro país, siendo un país bendecido con recursos naturales pobres, y nos dejamos robar. Dicen que el gas va a llegar a 50 soles, y el gas de Camisea, ¿dónde se fue? Que explique Toledo, Alan García, PPK, ¿o qué han hecho con el gas? ¿Entiendes? Entonces, eso no es un invento, mi estimado Altamisa, ¿no? Todos sabemos. Entonces, tenemos que hacer algo. Si tuviera 18 años, diría vamos a tomar las armas, ¿ah? Pero ya a mi edad no. Yo ahora soy bombero. Bueno, ya estamos también en otra realidad. Ahora hay otros tipos de cómo hacernos escuchar, ¿no? Sí, Ya estamos ya más modernizados, hay otros medios de comunicación en la cual pues podemos ser escuchados. sí. Y Bueno, por ese medio ¿quién fue? debemos hacer expresarnos, ¿no? Lo que sentimos y lógicamente con la participación del público en general, ¿no? Yo creo que este medio va a ser una recepción de toda nuestra gente a nivel nacional que participen, ¿no? ¿Cuál es la necesidad realmente que sucede en su distrito, en su ciudad, en su caserío, ¿no? ¿Por qué son olvidados por las autoridades? Y va a saltar muchos antecedentes. Yo creo que sí. Bueno, le agradecemos al profesor Walter Pérez Terrell por su participación hoy día y agradecemos también al público en general por habernos escuchado, a nuestros invitados también. Y muchas gracias por habernos escuchado, a todo el público. Y estamos receptos a sus comentarios, críticas o posibles soluciones donde el público pueda participar de forma abierta, con libertad, ¿no? Y todas sus observaciones, bienvenido sea. No se olviden de, lógicamente, darnos un like a este medio y a suscribirse, ¿no? Y de repente darnos algunas recomendaciones o de repente nos pueden comunicarnos para hacer de repente una participación con este representante de su zona, de su distrito, ¿no? Para poder nosotros conversar de forma abierta en este medio. Entonces, muchísimas gracias, profesor Walter Pérez Terrell, y estaremos pues en comunicación en otros momentos. Gracias con todos. Muy agradecido, estimado Gustavo Altamisa, y buenas noches a todos los oyentes. Hasta pronto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, profesor Walter Pérez Terrell. Entonces estamos en comunicación en cualquier momento. Gracias a todos y gracias por escucharnos y gracias por vernos. Gracias.